Bueno, para mí es un placer, un honor estar esta noche con ustedes. Gracias a Franceli por esa introducción, a Juan Pablo Restrepo por la invitación. A mí me encanta hablar de salud. Soy un médico diferente, me gusta hablar con los pacientes, me encanta, odio las consultas cortas. Las personas que he tenido la posibilidad de ir a mi consultorio, soy de los pocos médicos en el país que no tiene un computador, porque no hay nada más triste que usted estar enfrente de un paciente y no estarlo revisando, sino estar escribiendo, pues, todas esas cosas que le exigen a uno cuando es médico empleado. Hoy vamos a hablar un poco de diabetes, me presento un poco, yo me veo joven, pero no soy tan joven, ¿listo? De pronto algunas personas estarán diciendo, no, pues muchacho, ¿qué vas a ver? No soy tan muchacho, ¿listo? Este año cumplo 38, llevo 13 años siendo médico, mi primer posgrado fue riesgo cardiovascular y traté mucho tiempo pacientes diabéticos, hipertensos, dilipidémicos y pacientes con alteraciones renales. Entonces, digamos que tengo algún conocimiento del tema de la diabetes, de lo que les voy a compartir ahorita, ¿listo? Y además, pues la idea es poderles explicar beneficios o algunos tips que usted puede tener para controlar mejor esa patología crónica. Empecemos charlando un poco qué es la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por dos cosas principales. Una, que tu páncreas, que es un órgano que está abdominal, no produce suficiente insulina, que es una hormona que nos ayuda a bajar el azúcar. ¿Listo? Y el otro componente importante de la diabetes es que de pronto sí se produce insulina, pero tu cuerpo no es capaz de asimilarla o de captarla de manera adecuada. Entonces, por eso, la función de esa insulina, que es bajar el azúcar, no se puede llevar a cabo. Eso a grandes rasgos es la diabetes. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se diagnostica? ¿Cómo sabe uno que una persona tiene diabetes? Actualmente hay tres criterios para ese diagnóstico. Les voy a ser honesto. A mí solo me gusta uno, ¿listo? Pero les voy a decir lo que dice la literatura. La literatura dice que una persona que tenga el azúcar por arriba de 126 miligramos por decilitro en ayunas es diabético. O sea que si usted le hace un examen de sangre, le miden el azúcar, usted tiene 127, es diabético, para arriba. Esa no me gusta mucho. Está la otra, que es el azúcar o los niveles de azúcar postpandreales, o sea, después de haber comido o al azar, a cualquier momento del día. Y si usted la tiene por encima de 200, es diabético. O sea, si la tiene en 201, es diabético. Esa tampoco me gusta mucho. ¿Listo? Le voy a decir cuál es la que más me gusta. La que más me gusta a mí es la hemoglobina glicosilada. ¿Por qué? Porque el examen de azúcar en ayunas puede estar alterado si usted el día anterior con, digamos que cenó mucho o comió de pronto bastante dulce o se acostó con un agua de panela. Y lo mismo pasa con el azúcar al azar. En cambio, o al revés, puede que usted generalmente tenga el azúcar alta, usted sabe que le van a hacer un examen de azúcar y 2 días antes se cuida muchísimo. Entonces puede que el azúcar que le tomen en ese momento le salga súper bien, pero solo en ese instante. En cambio, la hemoglobina glicosilada, la ventaja que tiene es que nos mide los últimos 3 meses de azúcar. O sea, hace como una especie de cálculo, ¿listo? De resumen de sus últimos 3 meses. Entonces ahí no se puede hacer trampa. Y en esta, ¿cuál es el diagnóstico? Si a ti te sale por encima de 6,5%, eres diabético. Y esa es la mejor porque mide los últimos 3 meses. Eso, así diagnosticamos la diabetes, ¿listo? Ahora, ¿qué pasa con el azúcar elevado? ¿Por qué es tan importante tratar de contrarrestar esos niveles de azúcar altos en sangre? El problema son las complicaciones que genera la propia enfermedad. El azúcar alto en el cuerpo ocasiona retinopatía. ¿Qué es retinopatía? Alteración en las arterias de los ojitos. Por eso, muchos pacientes diabéticos que llevan tiempo siendo diabéticos empiezan a decir, no hay, no sé, cada vez veo menos, cada vez veo un poco más borroso, cada vez veo un poco más nublado. Y a veces creen que eso es por los medicamentos o por la insulina, y no es así, es por la propia diabetes. Entre menos controlado esté usted, peor le va a ir con sus ojitos. ¿Listo? Entonces, la retinopatía diabética o el deterioro de las arterias de los ojitos es una de las principales complicaciones de tener el azúcar elevado. Dos, se aumenta mucho el riesgo de accidente cerebrovascular, o sea, el famoso derrame cerebral. ¿Listo? Una persona diabética tiene más posibilidades de padecer un derrame. ¿Listo? Tres,
Una persona diabética tiene más chance de padecer un infarto agudo del miocardio, ¿listo? Una obstrucción arterial de las arterias que le llevan sangre y oxígeno al corazón. El corazón es el encargado de bombearnos la sangre, pero él también necesita sangre. Entonces el infarto es la obstrucción de algunas arterias, ¿listo? La diabetes es la principal causa en el mundo de diálisis, o sea, de insuficiencia renal, de daño en el riñón. En Colombia, la gran mayoría de pacientes que van a diálisis, que sus riñones ya no funcionan bien, por ende no pueden filtrar, la gran mayoría de ellos son diabéticos. O sea, es verdad que usted es diabético y además tiene hipertensión o sufre la presión alta, pues se aumentan las posibilidades de afectarse sus riñones. Y si aparte de eso sufre el colesterol, más aún. Pero la diabetes es la principal causa de eso. ¿Qué otra cosa nos puede afectar el azúcar no controlado? Nos puede afectar nuestros nervios periféricos. Nosotros tenemos por todo el cuerpo una red de cablecitos que son aquellos que nos llevan la información sensorial. O sea, cuando usted se toca la mano, usted siente que se está tocando gracias a los nervios. En los diabéticos esos nervios se pueden alterar, sobre todo los nervios de los miembros inferiores, los nervios de los pies. Por eso es que es tan común el tema del pie diabético, que probablemente algunos de ustedes han escuchado. ¿Y por qué se da el pie diabético? Se da porque como se pierde sensibilidad de la planta del pie, a veces algunos pacientes, por ejemplo, se les mete una piedrecita en el zapato, se les mete algo, caminan y no lo sienten, y cuando llegan a su casa, se quitan el zapato, la media está llena de sangre y ya tienen un hueco ahí. Y cuando usted es diabético y no es controlado, vaya, cierre ese hueco. Es difícil porque también se afectan las arterias que llevan al sistema de defensas, a esa zona que nos ayuda como a cerrar. Entonces, si prestamos atención, la diabetes es una patología que cuando no está controlada, es una patología que puede afectarnos muchos de nuestros órganos, ¿listo? Ahora, la idea de este espacio no es darle a usted miedo. La idea es explicarle usted cómo puede controlarse o cómo puede regular sus niveles de azúcar, ¿listo? Lo primero como médico de riesgo cardiovascular es que yo no estoy en contra de los medicamentos, ¿listo? O sea, y este espacio no es un espacio para pelear con los medicamentos, ¿listo? Hasta ahora no hay ningún suplemento ni hay ninguna cosa natural que sea tan eficaz como la insulina, como la metformina, como la vidagliptina, como el Galbus, como cosas que usted puede estar tomando recetado por su médico general, internista, endocrinólogo. Pero sí hay terapias coadyuvantes que te van a ayudar a regular más tus niveles de azúcar y que tu médico tratante empiece a disminuir la dosis de algunos medicamentos. Porque aunque los medicamentos son eficaces, pues no dejan de ser medicamentos y pueden tener efectos secundarios y efectos deleterios en tu organismo. ¿Listo? Entonces, primero, los medicamentos no son malos. Si usted es diabético y le mandaron insulina, por favor, utilícela. Si usted es diabético o diabética y le mandaron metformina, Galbus, vidagliptina, lo que sea, por favor, utilícela. ¿Listo? Porque si no, pues vamos a subir nuestros niveles de glucosa en sangre y vamos a tener esos efectos deleterios que les acabo de mencionar. Ahora, usted que me está escuchando no es diabético, ¿listo? Pero su papá sí, su abuela, su tío, o usted le dijeron que tenía prediabetes, o de pronto le dijeron que es diabético, usted dijo, no, yo no soy diabético. Le voy a decir cuáles son algunos síntomas muy comunes de las personas que están empezando a tener aumento de los niveles de azúcar en sangre, ¿listo? Y esos síntomas se conocen como las 4 Ps. El primero se llama polidipsia. En cristiano, ¿qué es polidipsia? Es sed, mucha sed. Cuando nosotros tenemos los niveles de azúcar alta, nuestro cuerpo es muy inteligente y nos pide ingerir agua para tratar de contrarrestar ese melado que hay en las arterias. ¿Listo? Mire que si usted alguna vez se ha comido un helado o usted alguna vez se ha comido una ensalada de frutas, usted se dará cuenta que después de que usted se la come le da como sed, ¿cierto? O sea, no quiere tomar agüita. Es por eso. Entonces, si usted frecuentemente siente sed y usted no está haciendo ejercicio, ni trotando, ni corriendo, pues sería importante que se chequee su azúcar. ¿Listo? Segunda P, poliuria. ¿Qué es poliuria? Aumento en la frecuencia de la micción. O sea, usted va más veces a orinar. ¿Listo? Una persona que vaya más veces a orinar
está recomendado que se chequee el azúcar, ¿listo? Porque puede ser un síntoma de aumento de la glucosa en sangre, ¿listo? 3, polifagia. ¿Qué es eso? Hambre, ¿listo? Le empieza a dar mucha hambre. Entonces usted ya no come 3 veces al día, sino que come 4, 5, 6, ¿listo? Eso también es un síntoma de aumento de azúcar. Y la última P es pérdida de peso. Es verdad que hay muchos diabéticos obesos, ¿listo? Pero también hay muchas personas que empiezan con ese aumento en los niveles de azúcar, empiezan a perder peso porque se produce más insulina y sería bueno que se chequearan el azúcar. Esos son las 4 P's más comunes, pero hay otras. Hay gente que le da mareo, ¿listo? Hay gente que le da mucho dolor de cabeza, hay gente que no le da nada, ¿listo? Entonces, si usted, mi recomendación, tiene más de 35 años y en su casa hay diabéticos, sería importante que eventualmente se hiciera el que yo le recomiendo, la hemoglobina glicosilada. Ese examen es un examen barato, es un examen que usted hace en cualquier laboratorio de manera particular y ese es el examen que le va a medir usted los últimos 3 meses. ¿Por qué no es tan bueno la chuzadita por la mañana en madrugada? Porque si usted se cuidó los días anteriores, nos va a dar un falso reporte. ¿Por qué no es tan bueno después de las 2 horas que usted haya comido? Porque usted comió poquito, pues nos va a dar un falso reporte. En cambio, la hemoglobina glicosilada no hay cómo hacerle trampa. ¿Listo? Ahora, ¿por qué nuestros países latinoamericanos, por qué Colombia, por qué Perú, por qué Ecuador, por qué Panamá, por qué esos países de esta región hay una pandemia de diabetes? Y es por nuestras malas costumbres alimenticias. El latinoamericano es muy amigo de las harinas. Y en la calle hay muchos mitos, muchas fábulas, muchas leyendas. La mayoría de las cosas que dice la gente no son verdad, pero hay una que sí es verdad, y es que la harina se convierte en azúcar. ¿Han escuchado eso? Eso es verdad. Y hay algunas harinas, chicos, que se convierten así, vea, en azúcar. Así. Pongo un ejemplo. La papa, la yuca, el plátano, no se convierten así en azúcar, no. ¿Listo? Son carbohidratos que pueden convertirse en azúcar, pero es más lenta la conversión. Voy a tratar aquí de hablar de una manera muy sencilla porque sé que la gente que me está escuchando no son médicos. Entonces, trato de hablar de manera sencilla para que todos entendamos. Pero hay algunas otras harinas que sí se convierten así, como cuáles, las de panadería, pan, pan de bono, buñuelo, tostadas, galletas. Eso casi que es comer azúcar, ¿listo? Usted dice, no, es que yo me cuido del azúcar, doctor. Yo me tomo solo un juguito, yo me tomo un café, pero usted toma el café con 3 buñuelos. Eso se convierte así en azúcar. En nuestros países latinoamericanos y en Colombia, la gente tiene la idea de que el agua de panela es menos mala que el azúcar. No, mi ciela, mala también, malísima. Que el azúcar morena es menos mala, nada. Azúcar es azúcar. La miel, no, ¿listo? Entonces, si usted ya le dijeron que es prediabético o usted tiene en su familia gente con diabetes, mi recomendación es que aleje lo más que pueda el azúcar, ¿listo? No es que nunca, porque usted no es diabético, pero aléjenlo lo más que pueda. Agua de panela, no hagan eso, el agua de panela es malísima, es demasiado mala. Y yo sé que a veces no caigo bien cuando digo esto, pero es la verdad. O sea, agua de panela, ¿qué es? Pues es como si cogiera un vaso de agua y le echara 5 cucharas de azúcar. Eso es agua de panela. Qué bueno va a ser esa vaina. Entonces, cuidemos de eso. Entonces, por eso es que hay tanto diabético. Entonces, les gusta el azúcar, el agua de panela, las harinas de panadería y además, en el almuerzo se come el arroz con morro. Entonces está la proteína y un arroz así pues que es la mitad del plato. El arroz, la porción de arroz debe ser del tamaño del puño. ¿Listo? Y el latinoamericano no es tan amigo de las ensaladas, de las legumbres, de las leguminosas. Entonces, no es que usted aguante hambre, es que sepa comer, es que en su plato sea más la porción de proteína, de pollo, pescado, carne, de huevo, listo, de queso, ¿vale? Sea amigo de los granos, de los frijoles, de las lentejas, listo, y que la porción de papita sea pequeña y que no sea papa, yuca y plátano. Ahora, a veces es tanto el tema de las harinas y el carbohidrato que está el seco con el arroz con morro, la carne, la papa, la yuca y además sopa, que además la sopa tiene papa
y tiene pasta, ¿cómo no va a ser diabético 1? Si todo eso es harina, ¿listo? Entonces usted se come eso, su cuerpo no es capaz de contrarrestar esos niveles, su páncreas se exprime, ¿listo? Produce insulina y ya después se empieza a desarrollar algo que se llama una resistencia a la insulina, que es que tu cuerpo no es capaz de captar esa insulina que estás produciendo. Ahora, así como a nosotros en la carita nos salen arrugas, nos salen manchas por el envejecimiento, el páncreas, que es el órgano que produce insulina, también se empieza a envejecer. Y las células productoras de insulina, que se llaman células beta pancreáticas, también se empiezan a envejecer. Y al envejecerse esas células, adivine qué pasa, ya no son tan efectivas en producir insulina. Entonces, se junta que el páncreas no es tan eficaz en producir insulina, que el cuerpo no es capaz de captar bien esa insulina y además estamos comiendo mal, pues diabetes, ¿vale? Entonces, la primera recomendación que les va a dar cualquier médico es procuremos alimentarnos bien. ¿Qué es alimentarse bien? ¿Tomar sopas? No. Alimentarnos bien es proteína, vegetales, granos, ¿listo? Ojo con los jugos. Un diabético no puede abusar del jugo. ¿Listo? No importa si el jugo no tiene azúcar, porque recuerden que las frutas tienen azúcar, fructosa, ¿listo? Entonces, si usted se toma, por ejemplo, un jugo de naranja todos los días en la mañana, eso tiene demasiada azúcar, aunque no le eches azúcar. Tiene mucha fructosa y eso te sube los niveles de azúcar en sangre. Ahora, si aparte el jugo de naranja a ti te sabe ácido y le echas azúcar, sacarosa, pues es un melado, es un cholado. Entonces, ¿qué hago, doctor? Café, ¿listo? Desayunen con café. El café es una maravilla. Y si tiene Ganoderma lucidum, más todavía, ¿listo? ¿Por qué? Miren, el Ganoderma es un hongo que se conoce en la medicina tradicional china hace más de 2000 años, ¿listo? Y en la diabetes tiene múltiples efectos benéficos. ¿Como cuáles? Uno, el hongo, aquí yo me estoy tomando un cafecito, permiso. El hongo tiene mucha fibra, ¿listo? Entonces, la fibra nos ayuda muchísimo a metabolizar el azúcar. Les pongo el ejemplo de la fruta y el jugo, ¿listo? ¿Por qué comernos un mango es menos malo que tomarnos un jugo de mango? Y ambos son mangos, ¿listo? Que coger ese mango y licuarlo y tomar el jugo de mango por la fibra. Cuando yo me como el mango, yo no solo estoy comiendo fructosa, estoy comiendo fibra cuando me como la fruta. Pero cuando yo me tomo el jugo de mango, toda la fibra que está en la cáscara, todo esto, se bota. Y yo me estoy tomando pura fructosa, ¿listo? Cuando tomas un café con Ganoderma, estás tomando mucha fibra, ¿listo? La fibra ayuda a metabolizar el azúcar y además de eso, la fibra sacia. Entonces comes menos, ¿listo? Y además de eso, el Ganoderma ayuda a estimular tus células beta pancreáticas para que produzcan una mejor insulina. Esa es la razón por la cual tantos médicos recomendamos Ganoderma a las personas con diabetes, ¿listo? Entonces, no te tomes un jugo de naranja. De hecho, yo les recomiendo a todos los que me están escuchando, aunque no sean diabéticos, no se tomen un jugo de naranja. El jugo de naranja no es bueno, tiene demasiada azúcar, ¿listo? Y desayuna con café, ¿listo? Ahora, sea amigo de las proteínas, como te decía, y vas a estar bien y evita un poquito las harinas, ¿listo? En el almuerzo, evitemos tanta porción de arroz, de papa, de yuca, de plátano, las sopas, ¿listo? Y seamos más amigos de la proteína, de los vegetales, de los granos, ¿listo? Ahora, cuando uno se enfrenta a un paciente diabético, se enfrenta a tres tipos de pacientes principalmente. Está el paciente diabético que tiene su diagnóstico relativamente reciente. Es un paciente que se controla con una o dos pasticas de un medicamento oral, que generalmente es metformina. Metformina es un medicamento bueno porque es un medicamento bueno, bonito, barato, ¿listo? Entonces es un medicamento que es barato, no quiere decir por barato malo, que hace su función, ¿listo? Y que según las guías uno debería iniciar con ese medicamento paciente. Entonces son los pacientes, digamos, más fáciles. Paciente que tiene una pastica de metformina 2, o sea, se controla relativamente fácil.
ese paciente se beneficia demasiado de la terapia con Ganoderma Lucidum, del consumo del café, del consumo de las cápsulas. ¿Por qué? Por lo que decía, como es un paciente que su páncreas todavía produce buena insulina, ¿listo? Entonces simplemente el uso de Ganoderma Lucidum, los antioxidantes van a estimular aún más esas células beta pancreáticas para que produzcan más insulina y además van a disminuir la resistencia de la insulina producida, o sea, se va a captar más. Entonces, estos pacientes, si hacen el cambio en el estilo de vida, o sea, si dejan de comer lo que les mencioné, si hacen más ejercicio, si se toman su droguita que le manda los medicamentos, se los toman juicioso y consumen Ganoderma, son pacientes que tienen muchísimas chances de que su médico le haga controles de hemoglobina glicosilada y les diga, venga, ya no se tome 2 metforminas, tómese una y vamos a ver en 3 meses cómo está. Y es probable que a los 3 meses o a los 6 meses le hagan otra glicosilada y diga, venga, eso está muy bien, voy a quitarle la metformina. Y eso no quiere decir que usted curó de la diabetes, simplemente es un paciente diabético controlado sin farmacoterapia, que los tenemos, ¿listo? Que los tenemos, ¿vale? Sigue siendo diabético, pero no toma medicamentos, ¿listo? Ahora, el segundo tipo de pacientes. Son estos pacientes que tienen varias combinaciones de medicamentos, ¿listo? Entonces no solo tienen metformina, sino que tienen medicamentos como vidagliptina, por ejemplo, ¿listo? O son pacientes que tienen otros medicamentos como dapaglifosina, ¿listo? Que son pacientes que todavía no están con insulina, pero que no son tan fáciles de controlar y que si no se cuidan, van para insulina. Ojo, no porque la insulina sea mala, qué pereza estarse chuzando, pero la insulina no es mala, ¿listo? Entonces, esos pacientes son pacientes que debemos recomendarle que sean más estrictos, obviamente, en la dieta, en el ejercicio. Si están pasaditos de peso, pues tratar de bajar de peso y para eso les va a ayudar muchísimo el café enriquecido con Ganoderma y las cápsulas de Ganoderma, por lo que mencionaba. A ver, ¿por qué una persona pica tanto? ¿Por qué una persona le gusta estar comiendo todo el tiempo? Y es porque realmente no se sacia. Si tú consumes cápsulas de Ganoderma, si tú consumes café con Ganoderma, como tiene tanta fibra, él te va a llenar. No sé si algunos de los que están aquí escuchando consumen hace rato el producto, pero les voy a poner ejemplo. Yo soy médico, gracias a Dios yo no trabajo todos los días, tengo mi consultorio particular, pero hay días donde yo estoy trabajando y se me embolata el almuerzo, ¿listo? Porque se me alargó un procedimiento, por cualquier cosa. Vea, yo me tomo un cafecito y él me sacia tanto que perfectamente me aguanta 2, 3, 4 horas y yo no siento hambre. Ojo, no estoy diciendo, ¿listo? Que usted no almuerce y se tome un café. No, yo no estoy diciendo eso, ¿listo? Lo que estoy diciendo es que es un producto que es tan alimenticio y que tiene tanta fibra que él te llena y te quita el hambre, ¿listo? Entonces, que tú consumas el producto constantemente y de pronto un poco más de veces en el día te va a ayudar a tener fibra, a controlar tu nivel de azúcar, a que comas menos y piques menos, ¿listo? Por ende bajes de peso, controles mejor tu azúcar y cuando vayas a tus controles con tu médico general, con tu médico internista, con tu médico de riesgo cardiovascular, con tu endocrino, te diga, oiga, Olga, oiga, Sonia, oiga, Marta, estás mejor, te veo bien, vamos a quitar la dapaglifosina, siga así juiciosa y nos vemos en 3 meses. Y en 3 meses usted llegue sin dapaglifosina, usted sigue juiciosa y le hagan otra glicosilada, diga, vea, la felicito, muy bien, vamos a bajarle la dosis de la metformina, ¿listo? Porque eso pasa, yo lo he hecho muchas veces y colegas míos también. Cuando un paciente se controla, ¿para qué le vamos a dar 50 medicamentos? Si es un paciente que está juicioso y está poniendo de su parte, ¿listo? Entonces, como decía Franceli ahorita, el diagnóstico de diabetes no es una cárcel, simplemente es una prevención. Te están diciendo, ojo, no estás controlando muy bien tu azúcar, cuidémonos para no afectar los órganos que les mencioné previamente. ¿Listo? A esos tipos de pacientes, sí les digo, que tienen que cuidar más que los primeros y mi recomendación es que puedan consumir un poco más de Ganoderma lúcido. ¿Listo? Por lo menos, unos 3 cafecitos al día, ¿listo? Y un par de cápsulas. Ahora, están los pacientes diabéticos que son un poco más difíciles. Son estos pacientes que ya tienen insulina, a veces hay algunos que tienen solo una insulina al día, una insulina de acción prolongada, por ejemplo, Lantus, ¿listo? O Glargina, y hay otros que tienen solo una, listo, de acción prolongada y toman pastas,
O hay otros que tienen de acción prolongada y de acción corta. O sea, entre las comidas tienen que aplicarse insulina. ¿Por qué pasa esto? Pasa porque por varias razones. Uno, el paciente no es juicioso, no se logra controlar, toca poner insulina. Dos, puede que el paciente sí sea juicioso, pero ya no hay páncreas. O sea, el páncreas que hay ya es un páncreas que sus células se han deteriorado y no son capaces de producir casi insulina. O la absorción de la insulina que se está produciendo por el páncreas o que se está aplicando está siendo insuficiente. Esa es otra cosa, mire. Cuando usted le manda al médico insulina y usted no se está controlando, no quiere decir que la insulina que le están mandando es mala. No quiere decir que su cuerpo no es capaz de absorberla, como de captarla bien. ¿Listo? Y aquí el ganoderma es fundamental, porque cuando una persona consume ganoderma, la capacidad de asimilación de la insulina se incrementa considerablemente. Es por eso que a mí a veces me preguntan, doctor, pero yo aplicándome 50 unidades de insulina todas las noches y aplicándome 15 antes de las comidas o después de las comidas, a mí esa vaina sí me va a servir. Yo digo, claro, porque si tú eres juicioso o juiciosa consumiéndolo, se te disminuye la resistencia a la insulina, o sea, lo que te estás aplicando te funciona más, por ende, tus niveles de hemoglobina glicosilada se van a regular más. ¿Y qué le va a tocar hacer a tu médico? Empezarte a bajar los niveles de las unidades de insulina. ¿Listo? Pero obviamente eso va de la mano con una buena alimentación, porque hay pacientes que se aplican insulina y toman Coca-Cola. Hay pacientes que aplican insulina y comen Fruit Loops o Choco Crispy. Pues no tiene sentido. ¿Listo? Entonces, si usted consume ganoderma, va a tener varios beneficios. Uno, aumento en la producción de su propia insulina, la suya. ¿Listo? Que sus células pancreáticas produzcan una insulina mejor. Dos, se va a saciar más porque está consumiendo un verdadero alimento. Cuando usted toma un café normal, el café normal yo no voy a decir que sea malo, pero para la diabetes no hace un carajo. ¿Listo? Este café te va a saciar porque tiene ganoderma, va a ayudar a que produzca más insulina y además la tercera es que va a ayudar a captar mejor esa insulina. ¿Listo? Por eso, los pacientes diabéticos tipo 1, que de pronto aquí hay algunos que me están escuchando, son pacientes que solo pueden ser tratados con insulina, solo, son pacientes que no les sirven los medicamentos orales. Entonces a mí a veces me preguntan, ¿y un paciente diabético tipo 1 que solo puede ser tratado con insulina, le sirve el producto? Claro, porque él se está aplicando insulina y al igual su cuerpo tiene que asimilar esa insulina. Entonces, si el ganoderma ayuda a la asimilación, pues son pacientes que van a beneficiarse de una disminución en las unidades de aplicación de insulina. ¿Listo? Porque si yo digo que no estoy en contra de los medicamentos, promuevo a que las personas consuman menos, porque los medicamentos de la diabetes, y lo reitero, son aliados, no son enemigos, ¿listo? Los medicamentos de la diabetes no son enemigos, ¿listo? Pero como medicamentos que son, pueden tener efectos secundarios. Entonces, si usted ha consumido metformina, sabrá que es probable que le den algunos efectos secundarios digestivos, como por ejemplo distensión abdominal, diarrea, flatulencias o gases, ¿listo? Algunas veces son bastante incómodos esos. Ahora, hay otros, esos son los más comunes de la metformina. Ahora, hay otros que son incluso un poco más graves, afortunadamente son más raros, como acidosis láctica. Entonces, te empiezan a doler, te empiezan a dar calambres, ¿listo? También hay otros como déficit de vitamina B12. El consumo prolongado lo puede ocasionar de algunos medicamentos como la metformina. La metformina generalmente nunca da hipoglicemia, pero hay otros medicamentos que sí la pueden dar, como la glimepirida o la glibenclamida, que si usted se toma una dosis mayor o usted se toma la pasta y usted no ha comido en todo el día, le puede dar una hipoglicemia. Y ojo, si usted es diabético que me está escuchando, usted va a estar de acuerdo con lo que voy a decir. Si usted lleva más de 5 años siendo diabético o diabética y usted se hace una glucometría y usted la tiene en 400, que es altísima, a veces ni siente nada. Pero vaya, téngala en 60. Ve al Espíritu Santo, ve a la Virgen María, ve al diablo, ve a todo el mundo, ¿listo? El diabético es demasiado susceptible a la hipoglicemia. De hecho, las hipoglicemias en diabéticos son peligrosísimas, ¿listo?
Entonces, hay algunos medicamentos que el uso a largo plazo o el uso de ellos puede ocasionar hipoglicemia como efecto secundario. La insulina puede generar hipoglicemia. Si tú no comes y te aplica insulina, te puede dar severa hipoglicemia. Entonces, ojo, no es que los medicamentos sean malos, son tus mejores aliados, pero yo como médico procuro a lo que más pueda tratar de que mi paciente se controle con alimentación, con ejercicio y con coadyuvantes. Si juntamos esas tres, créame que su endocrino, su internista, su médico, aunque no crea en el ganoderma, ni las terapias naturales, ni en nada, la hemoglobina glicosilada le está diciendo, vea papá, esta paciente que se aplica 50 unidades de insulina, listo, me trajo una hemoglobina glicosilada en 5, que bajarle la dosis, listo, hay que bajarle la dosis. Entonces, y usted se va a chuzar menos. Y qué bendición chuzarse menos, porque qué pereza estarse chuzando todo el día, ¿listo? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿la insulina me deja ciego? No. ¿La metformina me deja ciego? No. ¿La insulina me daña los riñones? No. ¿La metformina me daña los riñones? No. ¿Listo? ¿Qué le daña los riñones? La diabetes mal controlada. ¿Qué la deja ciego? La diabetes mal controlada. Entonces, yo llevo 9 años, yo soy médico hace 13, y llevo 9 años consumiendo y recomendando el Ganoderma Lucy. Y le puedo decir que en estos 9 años que yo llevo conociendo el producto, cada vez son más colegas míos los que se unen a recomendar este producto. ¿Para qué? Precisamente para tener pacientes más controlados. Porque créame que no es chévere estarle diciendo a un paciente que tiene que pasar de tomarse 5 pastas a 15 pastas. Eso no es chévere ni para el médico y mucho menos para el paciente que las tiene que estar tomando, ¿vale? Entonces, tiene evidencia científica. Esto que yo les estoy mencionando, familia, hoy, no es la creencia de Jonathan, no es solo la experiencia de Jonathan, es la evidencia científica que hay en revistas indexadas como PubMed, como Cochrane, como New England Journal of Medicine, que me dan a mí muchísimo la tranquilidad de poder recomendar ese producto a los pacientes diabéticos y a otros tipos de personas que no sufren de diabetes. Entonces, recomendaciones puntuales si usted es diabético o si no lo es. Empecemos si no lo es. Si no lo es, ¿listo? Evite los jugos. Los jugos de cajita son malísimos, ¿listo? Ojo con el exceso de harina, sobre todo las harinas que se convierten así en azúcar, ¿listo? Y si usted tiene familiares diabéticos, quiere decir que usted tiene más posibilidades de ser diabético. Usted que no es diabético, consumiéndose 2, 3 veces al día un café enriquecido con ganoderma, va a tener muchas menos posibilidades de ser diabético. ¿Listo? Y siguiendo mis recomendaciones. 2, usted sí es diabético, pero es del primer caso de pacientes que le comenté, de ese paciente que tiene 1 o 2 pasticas al día. Mi recomendación, 3 cafecitos al día y ojalá una capsulita al día. ¿Listo? Si se puede permitir 2, fabuloso. Eso le va a ayudar a usted a controlar mejor su azúcar, a que se sacie más. Ojo, recordemos que la diabetes es una patología crónica. Entonces, por favor, el Ganoderma es excelente, pero no espere que en una semana ya le haya controlado la diabetes suya de 5 años, de 10 o de 20. Siempre le digo a un paciente, consuma por lo menos 6 meses el Ganoderma Lucy. ¿Listo? Dale chance al Ganoderma de ayudar a que tus células pancreáticas produzcan más insulina y que se absorba esa insulina que te estás aplicando o que tu páncreas está produciendo. 6 meses. Según los pacientes tienen varios medicamentos, ¿listo? Orales y que están cerca de la insulina. A estos pacientes sí definitivamente les digo, mire, debería hacer una combinación de cápsulas, ¿listo? Tenemos combinaciones de cápsulas, hay Ganoderma, hay Exilion, hay Cordyceps, ¿listo? Y el consumo del café. O sea, el café, ¿por qué me gusta tanto? Porque es que todos desayunamos, ¿listo? Entonces, no desayunes con algo que no te va a servir. Este café clásico es un café que no tiene azúcar, que no tiene calorías, ¿listo? Que tiene Ganoderma y que te va a saciar. 3 cafecitos al día si tú eres cafetero. Ahora, si tú eres muy cafetero y te tomas 5 cafés al día del que no tiene Ganoderma, pues tómate esos 5 del que tiene Ganoderma. Tu cuerpo te lo va a agradecer. Y ojo, no solo por lo que hemos venido hablando del páncreas, tu cuerpo te lo va a agradecer, tu riñón te lo va a agradecer. Si a ti en tus exámenes de generales te dicen, oiga, Sonia, Luz Jenny,
Hilda, Marjorie, que las veo ahí conectadas. Ojo con la creatinina. Ojo con el boom, su riñón está ahí. El Ganoderma te va a ayudar a aumentar la oxigenación del glomérulo, ¿listo? Para que tu riñón funcione mejor. Si tú ya estás viendo que la vista está un poquito ahí regular, el Ganoderma no solo va a ayudar a controlar tu azúcar, sino que va a mejorar la perfusión de tu retina para que no se deteriore más, ¿listo? Eso es importante tenerlo en cuenta. Va a ayudar a desinflamar los nervios periféricos. ¿Para qué? Para que puedas sentir mejor, ¿listo? Y los pacientes, los terceros, los pacientes que están insulino requirientes o insulino dependientes, son pacientes que definitivamente yo recomendaría que usen el Ganoderma a las dosis más altas que puedan permitirse. Cuando hablo de dosis, lo hablo en el sentido de que este producto no es un medicamento. Por ende, tú puedes tomar 3, 4, 5 cápsulas porque no son medicamentos, son antioxidantes. ¿Listo? Pero lo importante del consumo del Ganoderma, y esto sí quiero ser tajante y consciente, no es que tú te tomes 3 cápsulas o 4 o 5 o 10 durante una semana. Para eso tómate 3 durante 6 meses, ¿listo? Todos los días. O sea, el Ganoderma es exageradamente efectivo a mediano y largo plazo, ¿listo? O sea, cuando hablamos de una patología crónica, quiere decir que si tú que me estás escuchando eres diabético hace 10 años, pues tus órganos se han venido afectando hace 10 años, poco a poquito, poco a poquito. Y pues un producto tan bueno como el Ganoderma no te va a contrarrestar esos 10 años en una semana, ¿listo? Pero te prometo que en 2 meses tú vas a notar muchas diferencias y al sexto mes va a estar tan bien que no vas a querer dejar de usarlo, ¿listo? ¿Para qué? Si te está haciendo bien y si tú eres juicioso y juiciosa, tu médico te va a empezar a disminuir los medicamentos, como te mencionaba, ¿listo? Todo esto nos va a ayudar a varias cosas. A salvaguardar nuestra salud renal, a evitar irnos a diálisis. Diálisis, oiga, yo que trabajé 1 año y medio en programa de protección renal, si algo no quiere uno decirle a un paciente, aparte de que tiene cáncer, SIDA, es decirle que se va a ir para diálisis. Porque no sé si ustedes saben qué es la diálisis, pero les voy a explicar en cristiano. La diálisis es que tus riñones se fundieron, generalmente por el azúcar elevado. Entonces, el filtro natural del cuerpo, que son tus riñones, ya no funcionan. Entonces, ese paciente debe ir a conectarse a una máquina que literal le saca la sangre, se la limpia y se la vuelve a meter. Eso es la diálisis. Y eso es, día por medio, 3 horas de tu vida. No vale la pena uno no cuidarse el azúcar para estar así. Y ojo, hay pacientes que dicen, yo no quiero, yo no voy. ¿Sabe qué pasa? Terminan yendo. Porque usted no se imagina lo doloroso, lo angustiante y lo mal que se siente un paciente cuando no se limpia su sangre. O sea, uno como médico dice, señora, bueno, y uno sabe, esta señora va a volver. Máximo 1 semana vuelve. Porque es que es imposible tener todas esas toxinas adentro. Usted se muere. Y vuelven súper mal, le hacen la diálisis y mejora. Pero si ya tenemos nuestros riñonitos buenos, pues cuidémoslos, ¿listo? Entonces esa es la invitación como médico de riesgo cardiovascular y como médico que estuvo en programa renal. Cuidemos nuestros riñones, cuidemos nuestros ojitos, cuidemos nuestro corazón, ¿listo? Tómese los medicamentos que le ha enviado usted su médico, evitemos esas harinas de panadería que se convierten tan rápido en azúcar, hagamos ejercicio, ¿listo? Consumamos Ganoderma para llenarnos más, para mejorar la formación de insulina, para disminuir esa resistencia que tiene el cuerpo a la insulina, y estoy muy seguro que si usted sigue esas recomendaciones, tiene que irle mejor, tiene que controlarse más, tiene que sentirse mejor, tiene que bajar de peso, y su médico no va a tener otra alternativa que empezar a disminuir los medicamentos. Y mire lo que le estoy diciendo, su médico, no usted, por favor, no usted, su médico, ¿listo? No el vecino, su médico, ¿listo? No sé si
Hay espacio para preguntas, no sé si algunas personas que... Franceli me dice que sí, yo estoy dispuesto a responder preguntas, espero que este espacio esté siendo de valor y estoy atento, Franceli, por si tienes algunas preguntas y puntuales para responderlas con todo el cariño. Claro que sí, no, yo estoy feliz y la verdad, todos yo creo que acá, porque nadie ha tenido un espacio que en una hora le expliquen qué es la diabetes y cómo lo pueden mejorar. Entonces, de verdad que de una vez de antemano te digo mil gracias. Nos gustaría saber, pues, una de las preguntas que tenemos es el hecho, porque mucha gente se asusta, ay, sí, ¿será que me puedo tomar estas capsulitas, estas cápsulas de nosotros? Entonces yo quiero como hacer de pronto como que les des esa tranquilidad. Ya obviamente dijiste que no es un medicamento, pues que no es un medicamento que puedes consumir la dosis que sea, pero sobre todo pues como hacerle la aclaración de que realmente vale la pena el consumo de las cápsulas porque es mucho más concentrado y sobre todo hacerles como de pronto la explicación, me gustaría, doctor, de que el consumo tiene que ser diario. De una, listo. Entonces, lo primero, si quieren me graban, yo tengo problema. Mire, primero, soy médico, ¿listo? No, no soy médico naturista, no, soy médico que fui a la universidad a estudiar medicina, ¿listo? O sea, soy médico, ¿vale? Como médico y como especialista de varios posgrados que tengo, sobre todo riesgo cardiovascular, que es el que tiene que ver con eso que estamos hablando, le doy la total tranquilidad que usted puede consumir el Ganoderma tanto en café como en cápsulas, ¿listo? Sin ningún inconveniente, ¿listo? Café clásico, cápsulas de Ganoderma, Excelium y Cordyceps. No son un medicamento, por ende no va a entrar en contravía de sus medicamentos, ¿listo? No va a entrar en contravía de la insulina, de la metformina, de la glibenclamida, de la dapaglifosina, de la vidagliptina, de la insulina, de ninguno de ellos, ¿listo? O sea que tenga esa tranquilidad que usted lo puede consumir, ¿listo? Otra cosa importante, en Colombia y en nuestros países latinoamericanos, a veces algunas personas son un poquito olímpicas y empiezan a consumir cosas que no son recomendadas por ningún médico. Moringa, chuchuguasa, sangre de draco, un montón de cosas, y a veces a no le da miedo, y yo le estoy diciendo que consuma Ganoderma tranquilamente, que tiene evidencia, listo, y que no le va a hacer ningún daño. Entonces, consúmalo. Segundo, Franceli decía algo importante, decía, doctor, es importante que usted le diga a la gente que el consumo debe ser diario. Por supuesto, ¿por qué? Porque es que tu páncreas está ya un poquito afectado, ya no produce buena insulina o ya no se capta bien esa insulina todos los días, no un día sí, un día no. Entonces, si tú, por ejemplo, te consumes 2 cápsulas hoy y mañana no, pues mañana se te eleva el azúcar. Probablemente no te llenas tanto, entonces comes más, ¿listo? Entonces va a ser fluctuante esos niveles de azúcar y esas fluctuaciones también te van a afectar tus ojitos, tu riñón, tu corazón, todo lo que te expliqué. Tercero, consúmelo por lo menos 6 meses. Hay personas que escuchan este tipo de información, lo consumen una semana y dicen, no, pero a mí mi hemoglobina glicosilada está igual. Pues claro, no es que tu hemoglobina glicosilada mide los últimos 3 meses, ¿cómo en una semana vamos a contrarrestar los otros 2 meses y 3 semanas? Imposible. Entonces, dale chance al Ganoderma, ¿listo? Dale 6 meses, ¿listo? Sigue las recomendaciones, tema alimenticios, de ejercicio. Tienes que mejorar, o sea, no hay otra forma. Si tú eres juicioso y juiciosa, tienes que mejorar, tienes que sentirte mejor, tus niveles de azúcar deben bajar. Entonces, tranquilos, tranquilas, tenemos en nuestros equipos endocrinólogos que lo recomiendan, médicos internistas, expertos en riesgo cardiovascular, médicos generales, o sea, si lo recomendamos es porque hemos revisado la evidencia científica de que es seguro y que es un buen coadyuvante. Otra preguntita que me hacen por acá, doctor, es ¿qué efectos secundarios puede tener el consumo de Ganoderma? ¿Cierto? Listo. Bueno, más que un efecto secundario, es un efecto por la desintoxicación del Ganoderma. Me explico. El Ganoderma lucidum tiene muchos componentes. Tiene polisacáridos, tiene tripertenoides, tiene antioxidantes. Nuestro cuerpo está constituido por trillones de células. Esas células tienen unos metabolitos de desecho que se denominan radicales libres. Estos radicales libres se acumulan a veces en exceso, ¿listo? Los antioxidantes del Ganoderma lo que hacen es eliminar esos radicales libres que se acumulan en exceso, pero no los desaparece como con una varita mágica, no.
Los elimina por los filtros naturales que tiene nuestro cuerpo. ¿Cuáles son esos? La orina, las heces, la piel, ¿listo? Entonces, el sistema respiratorio o la vía respiratoria, entonces una persona que consume Ganoderma podría que la orina se ponga un poquito más oscura. Podría tener unas deposiciones blandas, ¿listo? Podría tener un poquito más de sudoración, podría darle un poquito de dolor de cabeza, podría darle algo de acné. ¿Por qué? Porque se está eliminando esas toxinas. Ojo, ahora no quiere decir, ¿listo?, que a todos les va a pasar y no quiere decir que si te pasa te va a durar toda la vida, ¿listo? Generalmente, por el consumo es transitorio y tú lo sigues consumiendo, digamos que ya se ha logrado eliminar correctamente muchas de esas toxinas y ya después tu cuerpo está completamente normal. Les voy a ser honesto, a mí no me dio nada, 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 ¿listo? Pero tengo pacientes que les da muchas deposiciones blandas, otros que les da un poquito de mareo, otros que les da un poquito de sudoración, pero yo les explico previamente que es un proceso de desintoxicación, o sea, de eliminación de radicales libres, pero ningún efecto secundario o ninguno de estos efectos va a que usted tenga, por ejemplo, un peligro su vida o alguna cosa pues grave, para nada, ¿listo? De pronto, la señora Marta, que tiene la mano levantada, si quieren, le puedes hacer la preguntita al doctor. Doña Marta, si quieres, enciende el micrófono. Ahí está. Buenas noches, nosotros también tenemos una pregunta. Claro que sí, cuéntanos. Bueno, buenas noches para todos. Doctor Bon, buenas noches, muchas gracias. De verdad que muy buena esta entrevista, muy buena esta charla y se empapa uno de tantas cosas que realmente está como tan ignorante. Yo personalmente tengo una familiar que tiene 14 años y ella es diabética, se le administra insulina. Yo ya había escuchado la Ganoder e incluso a mi madre que tiene 76 años, yo se la estuve comprando hace como 2 añitos. Pero entonces ahorita no se la estoy administrando, pero me interesa mucho para mi sobrina esta cuestión. Ella tiene 14 años, se le administra insulina. ¿Ella cuánto podría tomar de cafecito y cuántas cápsulas se podría tomar en el día, Doc? Muchas gracias por tu pregunta. Es muy al lugar tu pregunta y tu sobrina tiene diabetes mellitus tipo 1. No hay ninguna duda porque está muy joven. La diabetes que tiene la sobrina de la señora que nos hace la pregunta es una diabetes que se da porque el sistema de defensa se confunde y cree que el páncreas es algo malo y ataca las células del páncreas. Al atacar las células del páncreas, el páncreas se queda sin producir insulina. Por eso ese tipo de pacientes no se les puede dar pastas orales porque no sirven, porque la mayoría de pastas orales las utilizamos es para que se produzca más insulina, pero es que no hay insulina que producir porque el páncreas está deteriorado. ¿Listo? En este orden de ideas, ¿por qué serviría a esta persona en particular el Ganoderma? Es una chica que lastimosamente toda la vida va a tener que usar insulina, toda la vida. ¿Listo? La diabetes mellitus tipo 1 no tiene cura. Entonces ya toda la vida utilizar insulina. Lo primero que le digo, señora, es importante que la usen, no importa lo que le diga el vecino, el tío, o sea, úsenla porque ella la necesita y el Ganoderma le va a servir en esto. Uno, en que esa insulina que se está aplicando sea mejor captada por el cuerpo. Entonces, no sé cuántas unidades usa la niña, pero poniendo un ejemplo, si usa 30 y es juiciosa con el Ganoderma, puede que su endocrino pediatra o el que le esté tratando empiece, dependiendo de los niveles de hemoglobina glicosilada, obviamente, a empezarle a disminuir esas dosis. Dos, y en mi concepto lo más importante, cuando una persona tiene diabetes tan joven, lastimosamente tiene muchas chances de deteriorar sus ojitos, su riñón, su hígado, su corazón, su cerebro, porque no es lo mismo que a ti te dé diabetes a los 50 que te dé a los 10, a los 12, a los 14, pues todavía le queda mucho tiempo de vida, ¿listo? Entonces, es mucho tiempo en el cual, digamos que esos órganos están siendo afectados por el azúcar elevada. Entonces, el uso de Ganoderma le va a ayudar a ella como nefroprotector, o sea, como protector renal, como retinoprotector.
o sea, como protector de sus ojitos, de la retina, ¿listo? Como cerebro protector. Entonces, definitivamente, usa y recomiendo el Ganoderma en esta chica. Ahora, usted me dice, ¿cuánto le puedo dar, doctor? Si te soy honesto, lo ideal sería darle cápsulas, ¿listo? Y combinación de cápsulas, tanto Ganoderma como Excellium, o sea, el hongo adulto, el hongo joven. Por lo menos, una diaria, por lo menos. ¿Durante cuánto tiempo? Como te digo, lastimosamente la patología no tiene cura, entonces yo te diría toda la vida, ¿listo? O sea, por lo menos una durante toda la vida. Por lo menos no es lo que recomiendo, por lo menos es por lo menos, ¿listo? Si tú me dices, o sea, deberías darle 2, 3 cápsulas de cada una a esa muñeca y sí le puedes dar 2 cafecitos al día. Pero sí, con toda tranquilidad, dáselo, no solo por el tema de la propia insulina, sino por el tema de la protección a los órganos que normalmente la diabetes afecta. Perfecto, muchas gracias. Patricia, una preguntita, iremos con 2 preguntitas más y ya. Patricia. Hey. Ya. Doctor, habla Daniel, buenas noches. Lo que pasa es que yo soy diabético también, pero a mí se me duermen las manos, me duermen las manos, los pies, gracias a Dios, y me ahondo toda la noche en la columna, no sé qué será eso. No sé si será la misma azúcar. Bueno, señor, buenas noches. Probablemente sí, la diabetes genera algo que se llama una neuropatía. La neuropatía es una inflamación de los nervios que ocasiona dolores, ¿listo? Y adormecimiento también de las extremidades. Eso se llama una neuropatía diabética. Recomendaciones que le doy. 1, muy importante, sea muy juicioso con los medicamentos que le estén enviando a usted los colegas. Muy juicioso, ¿listo? De los productos con Ganoderma, lo que más le recomiendo son las cápsulas de Excellium, que son el hongo joven, ¿listo? Le recomiendo que pueda, por favor, por la patología que me cuenta y por la sintomatología, por lo menos 2 cápsulas de Excellium al día y lo combine con 2 cafecitos al día. ¿Por cuánto tiempo? Por lo menos 6 meses. Por lo menos 6 meses. No lo conozco, pero si de pronto usted, caballero, está un poquito subido de peso, es importante que logre bajar de peso. Eso le va a ayudar también con ese tema del adormecimiento y el dolor. Entonces, cápsulas de Excellium, el hongo bebé, listo, por lo menos 2, y 2 cafecitos al día. ¿Por cuánto tiempo? Por lo menos 6 meses. Y cuando para que me los embande y yo los compro. Porque Pues la persona que le compartió el espacio le va a dar toda la información de cómo se los puede hacer llegar. correcto, muchas gracias, doctor. Con todo gusto. Bueno, Judy, cuéntanos qué preguntita tienes. Buenas noches. Mi pregunta es que pues a mí me dijeron que yo tenía resistencia a la insulina. Pero también, bueno, a mí me enviaron la metformina 850, pero supuestamente por ovario poliquístico. Sí. Mi pregunta es, ¿cómo puedo incluir el Ganoderma en mi patología? Porque pues no soy diabética, pero me dicen que la resistencia a la insulina me puede llevar a la diabetes. Sí, señora, claro y que sí. también Bueno. tengo hipotiroidismo. Dale, listo, Judy. Sí, la metformina es un medicamento que no solo enviamos para diabetes, sí también a veces lo enviamos para ovario poliquístico, para hirsutismo, que es de pronto que le salgan más pelitos a las mujeres, ¿listo? También utilizamos otros medicamentos como la espirulactona. Entonces, que te hayan mandado metformina no quiere decir que tu médico se haya equivocado. Es un medicamento que usamos para la diabetes, pero en algunos casos lo podemos utilizar en otras situaciones como la que tú me acabas de mencionar. Y además sufres de la tiroides, me dices, tienes hipotiroidismo, entonces quisiera creer yo que estás tomando levotiroxina, ¿listo? ¿Cómo puedes incluir Sí, el Ganoderma? Levotiroxina, ¿cierto? Sí, señor, levotiroxina 50. Ok, entonces, ¿cómo podemos incluir el Ganoderma lucidum para tu caso particular? Primero, sabemos que la levotiroxina debes tomártela en ayunas y debes dejar por lo menos 1 hora con el desayuno para que sea bien asimilada por el organismo. Por ende, no te recomiendo usar nada de Ganoderma en ayunas, porque tu primero debe ser la levotiroxina. La recomendación es que si vas a tomar café o vas a tomar alguna cápsula con Ganoderma,
por lo menos hayan pasado 2 horas de la levotiroxina. ¿Qué recomiendo en tu caso particular? ¿Listo? ¿Cómo puedes adicionar el Ganoderma? A diferencia de la recomendación que le hice al caballero, las cápsulas tuyas no van a ser las de Exilium, sino que van a ser las cápsulas de Ganoderma. ¿Listo? ¿Cuántas cápsulas te recomiendo de Ganoderma? 2 cápsulas de Ganoderma. ¿Listo? Y sí, a casi todos los que estén aquí les voy a recomendar el café. ¿Por qué el café? Porque el café es un hábito, ¿listo? Porque probablemente usted tome café y además porque el café va a ayudar a saciar. Ambas cosas, sobre todo el Ganoderma más que el Exilium, le va a ayudar a usted a disminuir esa resistencia a la insulina. Cuando un médico le dice a un paciente, mira, tú estás teniendo resistencia a la insulina, es que tú, Judy, sí la estás produciendo, pero no se está asimilando correctamente. Entonces, sí tienes riesgo de padecer diabetes, porque si no se asimila, se te sube el azúcar, se te sube el azúcar, se te sube el azúcar, hasta que ya te toca que les manden pastas o insulina. Entonces, 2 cápsulas de Ganoderma, 2 cafecitos al día, ¿por lo menos cuánto tiempo? 6 meses. Ahora, Judy, no te conozco, pero lo mismo que le dije al caballero, y esto es importante, si tú estás un poquito pasada de peso, es importantísimo que logres bajar. Eso es importantísimo que logres bajar de peso. ¿Cómo? Yo tengo sobrepeso. Listo. Entonces, ahora, eso que me acabas de decir, te digo esto. El segundo café que te vas a tomar, porque te llevo 2 cafés, uno puede ser con desayuno y el otro antes del almuerzo. ¿Para qué? Para acelerar el metabolismo y que lo que tú almuerces, digamos, no se convierta tanto en grasa, sino más como en energía, unos 10 minuticos antes del almuerzo. Ahora, el Ganoderma, Judy, no solo te va a ayudar con el páncreas, te va a ayudar con tu tiroides. ¿El hipotiroidismo qué es? Es que la tiroides, que es una glándula que tenemos acá, no produce hormona tiroidea. ¿Listo? Por eso a ti te toca suplirla con levotiroxina. Y por eso te hacen controles de TSH y T4 libre cada cierto tiempo. Si tú consumes Ganoderma, vas a tener también una mejoría, una sostenibilidad en tus niveles de TSH y T4 libre. Entonces va a tener un beneficio doble, un beneficio cruzado con el consumo de Ganoderma. Ok, perdón la pregunta. ¿Las 2 cápsulas son al mismo tiempo o en qué momento? En tu caso, el tuyo, te recomiendo más o menos la primera, tipo 9:30 de la mañana. ¿Usted a qué hora se levanta? ¿Usted a qué hora se toma la levotiroxina? Yo sé que en ayunas, pero ¿a qué horas? 6 de la mañana. Listo. Tipo 9:30, la primera cápsula Ganoderma y la otra para las 5 de la tarde. ¿Listo? El café puede ser con su desayuno y 10 minuticos antes del almuerzo. Listo, don. Muchísimas gracias. Dios le bendiga. Con gusto, amén. Igual a ti. Bueno, no, este espacio fue grandioso y queremos terminar con algo y son 2 o 3 testimonios. A mí me gustaría que Belkis nos contara un poquito porque ella es una mujer, es enfermera de profesión, empezó y conoció este producto por un tema de cáncer con su padre, pero ella aparte era diabética. Entonces, Belkis, me encantaría que nos contaras un poquitico tu testimonio para que obviamente vean personas que ya iniciaron este proceso, que ya empezaron este consumo y cómo hoy están disfrutando de una vida mucho más saludable. Hola, buenas noches a todos, bendiciones. Sí, mi nombre es Belkis Zabaleta, yo soy enfermera de profesión. Como dijo France, conocí el producto porque mi papá estaba en un evento de cáncer, me lo recomendaron para él. Mi papá hoy está saludable, no tiene cáncer, no tiene tumor. Realmente eso me dio confianza. Yo no podía tomar café, como enfermera uno lo que toma en la clínica es café, pero a mí me lo habían suspendido porque me daba reflujo, gastritis y tenían problemas digestivos. A la vez era diabética e hipertensa, tenía más de 11 años de estar consumiendo la metformina, ya me habían mandado la insulina, pero no me la quise colocar y comencé a tomar el cafecito. Hoy te doy el testimonio de corazón porque hago esto con todo el corazón y lo recomiendo porque mi glucosilada bajó, que no me bajaba de 9, me bajó. Hoy estoy sin medicamento porque el mismo médico me lo suspendió y realmente ya no soy hipertensa, no soy diabética y pues hago esto con mucho corazón. Les recomiendo a todas las personas que comiencen a tomarse el producto porque es maravilloso y realmente es delicioso pues y me encanta. Muchas gracias. Aparte de bueno, de saludable, de rico, o sea que qué mejor. Y Liz, a mí me encantaría que tú nos contaras un poquitico el tema de lo que ha sido tu papá, tú que eres la persona encargada en tu casa de cuidar a tus padres y todo, entonces que nos contaras un poquitico ese testimonio para terminar este espacio.
Bueno, muy buenas noches a todos. Yo les cuento que en mi casa eran 100% anti-ganoderma. De hecho, yo empecé a vender el ganoderma y empecé a consumirlo yo solita. Años después mis papás me decían por acá ni me traiga ese producto. Recuerdo que inicialmente fue mi mamá. Ella tenía 900, 850 de triglicéridos y colesterol. Ella estaba en riesgo cardiovascular. Y yo le dije, además tenía hipotiroidismo, una persona que fue ciclista toda su vida, y vi cómo poco a poco su vida cambió y poco a poco se metió en una cama y poco a poco ya no era lo que era antes. Yo fui deportista gracias a ella, y ver a mi mamá que ya no lo era a una edad avanzada fue muy duro. Recuerdo cuando recibí ese diagnóstico, yo no soy médica, no entendía lo que significaba 800, para mí eso, yo, bueno, ¿qué será? Recuerdo escribirle a uno de mis mejores amigos que era médico. Él me dijo, vaya a urgencias, o sea, tiene que ir a urgencias porque está grave, ahí el doctor Jonathan Bucaliano está haciendo decir, está gravísima. Recuerdo que yo le dije, le voy a enviar un producto y la única condición es que se lo toma todos los días, la obligué a que se lo tomara. Ella, para las personas que conocen de pronto los páramos, hoy en día 2 veces a la semana sube el páramo de letras. Hoy en día su levotiroxina está a dosis RAS. El médico la tiene totalmente controlada, lo sigue consumiendo como decía el doctor, es necesario, pero ella hoy en día goza una salud impresionante. De hecho, hace poquito en uno de estos espacios ella fue testimonio y ella dijo cómo había cambiado su vida. Yo tengo 22 años, ella tiene 62 años actualmente, y a las 8 de la mañana mientras yo me levanto, ella ya fue a letras y bajó y me dice, me faltaron 5 para los 80 kilómetros y a mí me faltaron 5 para los 5 metros, porque yo ni siquiera monto bicicleta. Entonces, para mí ver eso es muy impresionante, no solamente en mi mamá, sino en mi papá, quien toda la vida ha sufrido de problemas de azúcar, porque como decía el doctor Jonathan, él viene de una zona muy difícil de Leticia, de la Amazonía, y a él desde pequeño nunca le incultivaron esa cultura de cuidémonos o comamos bien. Amo al pan, toda la vida amo el pan, toda su vida vi yo cómo no pude disfrutar un helado con mi papá, cómo yo no pude disfrutar salir a comer un dulce con mi papá. El Día del Padre yo nunca pude regalarle un dulce, pero tenerlo hoy con vida y gozando totalmente, que sale en este momento, está de fiesta, obviamente no toma, pero verlo como hoy en día disfruta de su vida, como yo a mis 22 años puedo tenerlos a ellos, y después de haber pasado por tantos problemas de salud, es muy ganador. De verdad que esto no solamente cambió mi vida, sino cambió la de las personas. Entonces, si alguien acá de verdad siente que necesita cambiar esto, yo no soy médica, pero yo se los recomiendo totalmente como una hija que hoy tiene a sus padres con vida. Qué belleza de testimonio. Yo quisiéramos contestar todas las preguntas, todos los testimonios, pero obviamente es imposible por el tiempo, porque el doc también vive muy ocupado. Entonces, antes es que nos hemos excedido en este tiempo, en este momento, y queremos ya terminar con algo muy sencillo. Entonces, Juana, ¿nos puedes ayudar, porfa? Claro que sí. Bueno, primeramente, doctor, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias a todas las personas que hicieron esto posible. Realmente, si se dieron cuenta, esto fue algo sin ánimo de lucro, fue un espacio donde realmente nosotros buscamos informar, darle valor a las personas. Y bueno, ya para cerrar este espacio, concluir como un poquito cuál es la idea, cuál es como esta iniciativa, de qué se compone, para que también si estés interesado puedas hacer parte de esto. Bueno, yo en lo personal llevo 8 años trabajando con estos productos y he logrado vender demasiado. O sea, juntos con todo el equipo de trabajo hemos logrado vender millones de dólares en el país, pero en todas esas transacciones logramos ver que había una parte importante, pero muy selecta, que tenían unos beneficios muy importantes con el producto, y por el otro lado había otro grupo de personas que simplemente compraban el producto con unas expectativas supremamente altas, pero pues que realmente no tuvieron un direccionamiento o la información tan clara como ahorita Jonathan les explicó. Y para eso nosotros primeramente armamos unos kits, pero quiero que sepan que lo más importante, el proceder después de este espacio, es que la idea es que complementemos no solo este producto, sino hábitos saludables y rutinas que complementen ese bienestar. Entonces vamos a hacer un reto, por decirlo así, donde vamos a tener hábitos conscientes, donde obviamente vamos a tener guías saludables, vamos a tener guías de deporte para que desde tu hogar puedas mover tu cuerpo y complementar este maravilloso producto. Pero lo más importante es que vamos a tener ese acompañamiento todos juntos estos 6 meses, donde vamos a evidenciar cuáles fueron los resultados después del consumo del producto. Porque pues realmente
lo que nosotros queremos o sea, con toda la franqueza, con todo el amor, es que a ustedes les funcione el producto. Nosotros ya entendimos que no queremos más hacer transacciones y vender, sino que realmente hayan más testimonios. Realmente esto no fue casualidad, fue algo que estudiamos demasiado. Entendimos que el efecto del Ganoderma en la diabetes es demasiado poderoso, demasiado evidente, y que no nos podemos quedar con esto y que realmente queremos impactar a muchas más personas. Entonces, para ello, desarrollamos unos kits. La verdad, lo que buscamos es que se ajusten a tu presupuesto, pero que realmente tengas continuidad, como dijo el doctor. O sea, lo más importante es el consumo constante, y pues para eso nosotros tenemos un personal altamente capacitado que pues ya les estarán dando las informaciones con los precios y todo, pero en los kits básicamente combinamos el café con las cápsulas, los diferentes tipos de cápsulas también. Y pues realmente lo que nosotros buscamos al final de todo este proceso es que tengamos los exámenes en la mano. Luego de 6 meses de tener el proceso y que le hagamos como un chequeo y un seguimiento, que todos ustedes, si es posible, los 80 o los 90, que podamos hablar nuestra experiencia, nuestro día a día con estos hábitos saludables, porque pues como les digo, el cuerpo es demasiado importante y nosotros también tenemos que preocuparnos en el medio y en el largo plazo. Entonces, va a ser un espacio que, como les digo, a través de un grupo no solo vamos a complementar los productos, sino que vamos a tener acompañamiento profesional, vamos a tener una guía alimenticia de manera semanal, guía deportiva en 10, 15 minutos, que tú muevas tu cuerpo con unos ejercicios previamente pues ya desarrollados. Y adicional a eso, vamos a seguir teniendo este tipo de espacios. Pues vamos a tener un espacio al mes, no va a ser algo pues que va a quitar mucho tu tiempo, pero sí que te va a dar mucho valor e información, porque sé que juntos podemos cambiar la salud de muchas más personas. Entonces, sé que tienes preguntas, y para eso vamos a tener una asesoría personalizada. Entonces, habla con la persona que te invitó. Si tienes cualquier duda, la podemos escalar. Y pues, bueno, nada, gracias por el tiempo de ustedes y espero que se animen a este nuevo reto para tener un hábitos saludables. Y pues de nuevo muchas gracias, doctor, muchas gracias a todos los que hicieron esto posible. Nos vemos en una próxima y feliz noche para todos. Cuídense. Hasta luego, un placer. Que estén muy bien. Muchas Gracias. gracias a todos. Feliz noche. Gracias, doctor. Gracias, doctor.